Hola niños, esta es la última semana de aprendizaje del año 2020. Vamos a reconocer los retos que hemos afrontado para aprender. El día de hoy iniciamos con el área de personal social, reflexionando sobre los desafíos del 2020 y cómo los enfrentamos. Nuestra meta es explicar los desafíos que enfrentamos el 2020, las acciones que nos ayudaron a enfrentarlos y los aprendizajes que nos permitieron mejorar la convivencia familiar. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Que expliques los desafíos que enfrentaste este año. Que menciones qué acciones realizadas por ti, por tus familiares y otras personas te ayudaron a superar esos desafíos. Y que expliques cómo algunos aprendizajes te permitieron mejorar la convivencia dentro de tu familia. Durante todo el año hemos desarrollado diversas actividades y hemos aprendido sobre muchos temas interesantes. A pesar de las dificultades ocasionadas por la llegada de la pandemia, hoy vas a reflexionar acerca de los desafíos personales y familiares que se presentaron a lo largo del año y sobre las acciones que realizaron tanto tú como los integrantes de tu familia u otras personas para ayudarte a enfrentarlos. Sabemos que este año ha sido bastante particular. La pandemia nos ha traído muchos cambios en nuestras vidas y también nos ha presentado grandes desafíos que debimos enfrentar. Todos nos vimos afectados y tuvimos que priorizar actividades básicas como la salud y la alimentación para evitar enfermarnos. Además, renunciamos a realizar algunas actividades o acciones cotidianas como reunirnos con familiares o amistades, abrazar a nuestros seres queridos, etc. Otro de los cambios importantes fue la forma de estudiar y trabajar que se desarrolló de manera virtual. Y como vamos a hablar de desafíos, tenemos que recordar qué significa la palabra desafío. Un desafío es un reto que nos imponemos a nosotros mismos. Es el deseo de vencer las dificultades que se nos presentan para lograr lo que queremos. Vencer un desafío supone esfuerzo y dedicación. Al aceptar un desafío, nos ponemos a prueba. Aceptamos el sacrificio convencidos de nuestra capacidad para lograr un resultado satisfactorio y positivo y tomamos la decisión de vencer las dificultades. Por ejemplo, aprender a pesar de no ir presencialmente a la escuela es un desafío. Vamos a empezar la actividad leyendo la primera parte del diálogo que sostuvieron dos estudiantes, Camila y Joaquín. Camila dice: Joaquín, este año estuvo lleno de desafíos a causa del COVID-19. Tuvimos que cambiar muchos hábitos para cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Por ejemplo, quedarnos en casa, no visitar a nuestros familiares ni amigos, no celebrar nuestros cumpleaños con invitados, no salir a jugar a los parques o a la calle. Joaquín responde: sí, Camila. El COVID-19 cambió nuestros planes y se presentaron muchos desafíos para nosotros y para nuestras familias. Por ejemplo, un cambio radical fue no asistir a la escuela como en años anteriores y el reto fue realizar las clases de forma virtual. Camila dice: exacto, empezamos a estudiar de manera remota desde casa. ¡Qué difícil fue al comienzo! No sabía cómo íbamos a aprender ni cómo nos contactaríamos con la profesora y nuestros compañeros y compañeras. Joaquín dice: yo también me preocupé mucho. Cuando desarrollábamos las clases virtuales a mediados de julio, no tenía con quién consultar mis dudas, pues mi mamá y mi papá trabajaban fuera de casa y me quedé solo cuidando a mi hermanito. Tuve que distribuir mi tiempo para ayudarlo en sus clases virtuales y realizar las mías. Camila dice: nuestras mamás y nuestros papás también asumieron grandes desafíos, Joaquín, como saber qué medidas adoptar para cuidar la salud de toda la familia, desarrollar sus trabajos de manera remota
o acudir a sus centros de labores con los cuidados necesarios para evitar contagiarse. Joaquín responde: sí, Camila, para todas y todos fue una situación muy estresante. Luego de haber leído la primera parte del diálogo, responde estas preguntas. ¿Qué fue lo que ocasionó este año cambios y desafíos en la vida de todas las personas? ¿Por qué? Tú puedes responder de esta manera: la pandemia originada por el COVID-19, porque tuvimos que cambiar muchos hábitos para cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Luego vas a copiar y completar el siguiente cuadro con los desafíos que enfrentaron Joaquín y Camila durante este año. Los desafíos de Joaquín: realizar las clases virtuales y distribuir su tiempo para realizar sus clases virtuales y ayudar a su hermanito. Los desafíos de Camila: estudiar de manera remota desde casa, contactarse con su profesor y compañeros para aprender. Estas respuestas provienen del diálogo leído. Tú puedes cambiarlas y mejorarlas. Ahora fíjate en tus propios desafíos. ¿Qué desafíos afrontaste tú este año? Vas a escribir y explicar 4 desafíos en esta tabla. Organízalos por orden de dificultad. Es decir, el número 1 tiene que ser el que te pareció más difícil, y así sucesivamente hasta llegar al más fácil de afrontar. Te doy una idea de cómo responder. Por ejemplo, el primer desafío: ser responsable de aprender por mi cuenta, regulando mi tiempo y el espacio donde estudiar, y sin perder el interés para no distraerme con cosas irrelevantes. Controlar mi temperamento, pues al permanecer en casa por la cuarentena me sentía molesta o molesto y en muchas ocasiones discutía con mis hermanos. Realizar las clases virtuales, pues en muchas ocasiones tuve dudas sobre cómo desarrollar las tareas y no sabía con quién consultar. Manejar adecuadamente las aplicaciones, plataformas y otros recursos virtuales como el WhatsApp, el Messenger, el YouTube, etc. Muy bien, has identificado y explicado los desafíos que afrontaste este año. Tú vas a escribir tus propios desafíos. Ahora continuamos leyendo el diálogo entre Camila y Joaquín. Camila dice: tienes razón, Joaquín. Este año fue muy estresante. Felizmente el profesor se contactó con mi mamá y mi papá y les indicó que debíamos desarrollar las clases a distancia utilizando la web, la TV, el WhatsApp y otros medios. Ambos me prestaron su celular para ingresar a las clases. Por mi parte, yo realizaba las actividades puntualmente para que no se acumularan. Joaquín responde: sí, Camila. El profesor también llamó a mi mamá y mi papá para decirles que estaría pendiente de mí y ante cualquier duda lo llamara por teléfono o le escribiera por WhatsApp. Mis papás lo llamaron para pedirle algunos consejos sobre cómo ayudarme en mis estudios. Por mi parte, yo desarrollaba las actividades lo mejor posible y ayudaba a mi hermanito a realizar las suyas. Camila dice: qué bueno, Joaquín. De otro lado, en mi distrito, el alcalde ordenó instalar antenas de Internet y nos dio la clave para que pudiéramos conectarnos gratuitamente. Joaquín responde: excelente. En mi caso, mis vecinos nos facilitaron el acceso a Internet. Fueron muy solidarios. Camila dice: qué lindo. Nuestros familiares, profesoras, profesores, vecinas, vecinos y autoridades se preocuparon por nuestro bienestar y nos ayudaron a desarrollar las clases virtuales con éxito. Gracias a ellas y ellos adquirimos nuevos conocimientos que nos permitieron superar los desafíos de este año. Ahora vas a responder las siguientes preguntas en este cuadro. ¿Quiénes ayudaron a Camila y Joaquín a desarrollar sus actividades escolares con éxito? ¿Qué acciones realizaron esas personas? En el caso de Camila, su profesor se contactó con sus padres para darles indicaciones sobre cómo desarrollar las clases a distancia. Sus padres le apoyaron prestándole su celular para que desarrolle sus clases. El alcalde de su distrito les otorgó Internet gratuito. Y en el caso de Joaquín, su profesor estaba pendiente de él, absolviendo sus dudas a través de llamadas telefónicas y mensajes por WhatsApp. Y sus padres le ayudaron en sus estudios con la guía de su profesor.
También sus vecinos le facilitaron el acceso a Internet. Y en tu caso, ¿quiénes te apoyaron y estuvieron pendientes de ti para que puedas desarrollar tus actividades escolares? ¿Qué acciones realizaron tanto tú como otras personas para afrontar los desafíos de este año? Vas a completar este cuadro. Puedes responder de la siguiente manera. Por ejemplo, mi mamá me prestó su celular, me orientó cuando tuve dudas al desarrollar las actividades, estuvo pendiente de que no me distrajera con otras actividades, me ayudó acomodando un espacio para desarrollar mis actividades escolares, me dio ideas para desarrollar las tareas con éxito, me revisó las tareas, etc. Mi papá me levantó temprano todos los días, revisó los mensajes de WhatsApp de mi profesor para ayudarme a desarrollar las actividades de cada día, me dio ánimos para no sentirme triste, me dio indicaciones para hacer mejores tareas, me ayudó a superar el aburrimiento, me enseñó a dibujar, me enseñó a resolver los problemas de matemática, etc. Yo, ante cualquier duda, pregunté a algún familiar o a mi profesor. Leí las indicaciones y los anexos dejados para desarrollar la actividad. Respondí las preguntas, elaboré organizadores, elaboré carteles, hice dibujos, realicé mis ejercicios, etc. Envié las actividades para que mi profesor revisara y me diera indicaciones para mejorar. No necesariamente pueden ser tu mamá y tu papá. Tal vez están tus hermanos, tus abuelitos, tus tíos, etc. Ahora vamos a leer la última parte del diálogo entre Camila y Joaquín. Joaquín dice: más allá de las dificultades, este año aprendimos muchas cosas, Camila. Por ejemplo, a mí me gustaron las estrategias para regular las emociones, pues hubo un tiempo en que me sentía muy estresado y molesto por no poder salir de casa y por cuidar a mi hermanito. Practiqué esas estrategias y me ayudaron a controlar mi temperamento y tratar mejor a mi hermanito. Ahora nos llevamos muy bien. Siento que él me respeta y yo también lo respeto. Tengo las estrategias en mi portafolio. Te invito a revisarlas. Me ayudaron mucho. Y Camila responde: ¡qué alegría, Joaquín! Muchas gracias. Como vemos, todo lo que hacemos en la escuela o ahora en Aprende en Casa es valioso porque lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. En función a la última parte del diálogo, responde: ¿qué aprendizaje le sirvió a Joaquín para mejorar la convivencia familiar en el contexto ocasionado por la pandemia? ¿Cómo le sirvió? Puedes responder diciendo: le sirvieron las estrategias para regular sus emociones, le ayudaron a controlar su temperamento y tratar mejor a su hermanito. Y en tu caso, ¿qué aprendizaje sientes que te sirvió para mejorar la convivencia familiar este año? ¿Cómo te sirvió? Tú puedes responder la respuesta adecuada y correcta de acuerdo a tus experiencias. Yo te doy una idea de lo que me sucedió a mí. Me ayudaron las lecciones de tutoría, especialmente aquellas que trataron sobre el control de emociones, las técnicas para calmarnos y el pensar en positivo. Ahora, revisa el trabajo que desarrollaste en esta actividad sobre la base de los siguientes criterios. ¿Explicaste los desafíos que enfrentaste este año? ¿Mencionaste qué acciones realizadas por ti, por tus familiares u otras personas te ayudaron a superar los desafíos? ¿Explicaste cómo algunos aprendizajes te ayudaron a mejorar la convivencia familiar? Luego responde si cumpliste o no con los criterios. ¿Cuál podrías mejorar? En mi caso, explicar con más detalle las acciones que desarrollé para una mejor convivencia familiar. ¿Qué harías para mejorar? También en mi caso, ampliando mis conocimientos, indagando en fuentes confiables sobre diversas estrategias del manejo y control de las emociones. Coméntales a tus familiares sobre los desafíos que afrontaste este año y qué acciones realizaste para superarlos. También coméntales sobre los aprendizajes que te ayudaron a mejorar la convivencia familiar. También pídeles que te comenten algo al respecto. ¿Recuerdas nuestra meta? Era explicar los desafíos que enfrentamos del 2020, las acciones que nos ayudaron a enfrentarlos y los aprendizajes que nos permitieron mejorar la convivencia. En función a la meta, responde estas preguntas. ¿Lograste la meta o no? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? Tú las tienes que responder de acuerdo a tu experiencia.
Para mí, lo difícil fue recordar los aprendizajes que logré durante todo el año 2020. Lo superé revisando mis cuadernos. ¿Qué te pareció más interesante o importante en la actividad? Me pareció importante identificar las acciones que desarrollé para lograr mis aprendizajes y las personas que me ayudaron. ¿Cómo aplicarías lo aprendido? ¿Dónde y con quiénes? Yo aplicaría lo aprendido a diario, en todo lugar y con todas las personas que se comunican conmigo.